Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar el día de hoy de cáncer de mama avanzado metastásico, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Vamos a hablar del tratamiento en primera y en segunda línea. Hoy no vamos a hablar de inhibidores de CDK4/6. Este es un poquito de la línea del tiempo con respecto a la evolución de las terapias en este contexto de este tipo de cáncer de mama. Tenemos, como pueden ver, de los 70s el uso de tamoxifeno, posteriormente llegaron los inhibidores de aromatasa, posteriormente fulvestrant, primero a dosis de 250, luego ya a dosis altas, y posteriormente ya tuvimos las combinaciones para revertir la resistencia, como everolimus y exemestano, posteriormente las combinaciones con estos inhibidores de CDK4/6, y ya sea inhibidores de aromatasa o fulvestrant, incluso monoterapia, y posteriormente, por ejemplo, estudios como el SOLAR-1, fulvestrant y alpelisib. Pero bueno, no vamos a hablar hoy en día mucho de quimioterapia, solamente les comento que para las guías de ESMO, estas que acaban de salir a finales del año pasado, en este contexto de cáncer de mama metastásico receptor de estrógeno positivo, HER2 negativo, la quimioterapia solamente se da cuando haya una falla orgánica inminente. Fuera de ahí, el tratamiento siempre se busca que sea con terapias endocrinas, con terapias antihormonales, con inhibidores de CDK4/6, como ya conocen. Bueno, hablando un poco de los mecanismos de acción de este tipo de fármacos, ya más o menos los conocen. Vamos a hacer un modo de repaso muy rápido. Tenemos los moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Estos, como el tamoxifeno, son antagonistas en la mama y agonistas en el útero y el hueso, y como pueden ver ahí ejercen su efecto cuando se unen al receptor de estrógenos, y bueno, de esta manera van a disminuir las vías proliferativas del cáncer de mama. Tenemos también los reguladores a la baja o los degradadores, los SERD como fulvestrant. Estos son antagonistas y degradadores de este receptor cuando se unen precisamente a dicho receptor de estrógenos. Y tenemos los inhibidores de aromatasa, también ya los conocen. Aquí en esta gráfica están, como pueden ver, disminuyendo la producción desde androstenediona o testosterona a estrona y estradiol mediante la inhibición de la aromatasa. Y bueno, de esta manera bloquean la síntesis de estrógenos. Tenemos información ya de unos años para acá con respecto a estudios fase 3 que comparan cara a cara inhibidores de aromatasa con tamoxifeno. Aquí tenemos algunos ejemplos de 4 de ellos. Como pueden ver, la mayoría de los estudios mostraron una superioridad. Por ejemplo, en el estudio 025, que está en la parte de abajo, con letrozol versus tamoxifeno, un estudio de anastrozol contra tamoxifeno nos decía que en la supervivencia libre de progresión parecía que a los pacientes les iba igual, y en el estudio de exemestano contra tamoxifeno también había superioridad a favor del inhibidor de aromatasa. A grosso modo les pongo aquí esta gráfica donde, bueno, se analizan estos 3 estudios que les comento, con letrozol, anastrozol y exemestano. Todos mostraron una superioridad a favor del inhibidor de aromatasa, como pueden ver ahí en la diapositiva, versus tamoxifeno en primera línea de cáncer con receptores de estrógeno positivos. Y bueno, con respecto a la secuencia para la segunda línea, me gustaría empezar, vamos cronológicamente hablando, con el estudio EFFECT. Este estudio de 693 pacientes posmenopáusicas con receptores de hormonas positivos que tenían progresión o recurrencia a un inhibidor de aromatasa. El 60% tenían ya 2 líneas de tratamiento y se les daba fulvestrant, 500 miligramos de carga y luego 250 miligramos de mantenimiento versus exemestano, un estudio que, bueno, mostró una supervivencia libre de progresión similar para ambos brazos de tratamiento. Aquí no había entrecruzamiento, pero bueno, se puede considerar que es un estudio negativo. Ahí está la razón de riesgo y la P en la curva de supervivencia libre de progresión. Y posteriormente vimos el estudio Sofía. Este estudio, bueno, también quería valorar la segunda línea, 723 pacientes posmenopáusicas con receptores de hormona positivos que tenían progresión o recurrencia a un inhibidor de aromatasa no esteroideo. El 70% habían recibido tamoxifeno adyuvante. Este estudio es interesante porque, como pueden ver, había 3 brazos de tratamiento: fulvestrant, nuevamente una dosis de 250 miligramos más anastrozol, fulvestrant con placebo o exemestano solo. Este estudio tampoco mostró diferencias, como pueden ver en la diapositiva, para los 3 brazos de tratamiento, pero bueno, esto llevó a investigar si las combinaciones de los mecanismos de acción podían tener mejores desenlaces.
Y para esto se diseñaron estos dos estudios que fueron pues, bastante controversiales en su momento porque mostraron resultados diferentes a pesar de que parecía que eran estudios muy parecidos. Aquí les pongo algunas de sus diferencias. Esto es un estudio en primera línea, el estudio FACT y el estudio de SWOG 0226. En el primero de ellos, 514 mujeres, con 46% de ellas quimioterapia adyuvante previa, 68% habían tenido tratamiento adyuvante hormonal. Todos los pacientes tenían recaída y se les daba anastrozol o anastrozol con fulvestrant, nuevamente la dosis de 250 miligramos. Y el estudio de abajo es el estudio de SWOG, 707 mujeres, 33% con quimio adyuvante previa, 40% con terapia hormonal adyuvante. Casi 40% eran enfermedad de etapa 4 al diagnóstico y los brazos de tratamiento son los mismos. Básicamente, el primer estudio es negativo, y el segundo estudio es el primer estudio FACT es un estudio que no mostró diferencias, como pueden ver en la diapositiva, y el estudio de SWOG sí mostró un beneficio para supervivencia libre de progresión y supervivencia global a favor de la combinación. Vamos a revisar un poco las características de este estudio SWOG, por si ustedes lo quisieran implementar en su práctica clínica. Es un estudio que, como les decía, reclutaba pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos. Estaba fulvestrant 250 miligramos y anastrozol es la combinación. A la izquierda podemos ver en supervivencia libre de progresión cómo sí se beneficiaban más los pacientes con la combinación. Esto es estadísticamente significativo. Y en las gráficas de la derecha podemos ver la supervivencia global en esta actualización del 2019. En la parte de arriba para todas las pacientes, nuevamente a favor de la combinación, y en la parte de abajo aquellas pacientes que no habían tenido terapia hormonal adyuvante previa, y vemos que la diferencia es aún más significativa a favor de anastrozol y fulvestrant versus solamente anastrozol. Sin embargo, fue interesante ver en esta publicación de New England en el 2019 que parecía que había unos subgrupos que se beneficiaban más con respecto a la supervivencia global, como por ejemplo aquellos pacientes que tenían solamente enfermedad ósea, aquellas pacientes que tenían un intervalo de 10 años o más entre el diagnóstico del primario y la enfermedad metastásica, aquellas pacientes que tenían sensibilidad endocrina y aquellas que no tenían un tratamiento endocrino previo. Con base a esta información, pues bueno, se empezaban a hacer intentos de utilizar fulvestrant ya a una dosis de 500 miligramos en un escenario en primera línea. Y tenemos este estudio fase 2, el estudio FIRST, que como pueden ver ya daba la dosis de 500 miligramos de fulvestrant versus anastrozol. Un estudio positivo en la parte de la izquierda de la diapositiva podemos ver cómo tenemos una razón de riesgo de 0.66 y una P de 0.01, y a la derecha en la supervivencia global nuevamente números que favorecían el fulvestrant versus el anastrozol en el escenario en primera línea. First es un fase 2, llevó a un fase 3 que se llama CONFIRM, de 736 mujeres posmenopáusicas receptores estrógeno positivos que tenían recurrencia o progresión a un tratamiento endocrino. En este caso, fulvestrant se dio a la dosis de 500 miligramos o de 250 miligramos, y bueno, confirmó que en este caso la dosis de 500 miligramos era mejor, y bueno, se quedó como un estándar de tratamiento que hoy en día pues es lo que viene indicado como la manera de prescribir fulvestrant. También, como les decía, teníamos esfuerzos por llevar a confirmar en un fase 3 el uso de fulvestrant ya a la dosis de 500 miligramos. Este es Falcon, el primer estudio fase 3, fulvestrant 500 miligramos versus anastrozol. Tenemos cáncer de mama avanzado, virgen a terapia endocrina, fueron 450 pacientes. Como pueden ver, tenían receptores de estrógeno positivos, HER2 negativo, y no se permitía terapia endocrina previa. El desenlace primario fue la supervivencia libre de progresión, que bueno, fue mejor en la curva de la izquierda, Kaplan-Meier para fulvestrant de la dosis de 500 miligramos, 16.6 meses contra 13.8 meses, y a la derecha podemos ver este desenlace cuando tenemos pacientes sin enfermedad visceral en la parte de arriba y en la parte de abajo con enfermedad visceral. Parece ser que las pacientes que se benefician más de esta estrategia con 22.3 meses son las pacientes sin enfermedad visceral. Por lo tanto, al parecer, estas son las pacientes que más se beneficiarían de utilizar fulvestrant 500 miligramos en primera línea con base en el estudio FACT. Pero bueno, hoy en día es un reto saber cuáles son las estrategias que tenemos para revertir la
resistencia a la insulina. Estos pacientes en algún momento dado van a progresar, van a crear resistencias, y uno de los blancos terapéuticos que se ha estudiado más en los últimos años es incidir sobre la vía de PI3K, AKT, mTOR, como pueden ver ahí en la diapositiva, es una fuente frecuente de resistencia. Entonces incidir sobre esta vía podría tener tratamientos más exitosos en cuanto a revertir esta resistencia. El primero de ellos lo vimos publicado ya hace 10 años, Bolero 2, se publicó en el New England, 724 pacientes con cáncer de mama avanzado que tenían receptores de estrógeno positivos, HER2 negativo, y eran refractarias a anostrozol letrozol. Una aleatorización 2-1, everolimus y exemestano versus placebo y exemestano. El desenlace primario, la supervivencia libre de progresión. No había entrecruzamiento en este estudio, y como pueden ver en las curvas de la derecha, podemos ver en la parte de arriba la valoración local y en la parte de abajo la valoración central, ambos con un beneficio en la supervivencia libre de progresión a favor de la combinación de everolimus con exemestano versus placebo con exemestano. Hoy en día también existen estudios fase 2, por ejemplo, que nos han demostrado que la combinación de everolimus podría ser también con otro tipo de fármacos como fulvestrant, y para eso les traigo este fase 2, que tal vez lo que quería valorar era el empleo de vistucertib con fulvestrant. Vistucertib es un inhibidor dual de mTOR, pero bueno, a pesar de que esta combinación no fue superior, sí nos da información interesante de la combinación de fulvestrant con everolimus. Es el estudio MANTA. Esta combinación está en el tratamiento, en el brazo de tratamiento está en verde, fulvestrant con everolimus. Les comento un poco de las características de este estudio. Se le autorizaba a estos 4 brazos que ven aquí, a pacientes posmenopáusicas que tenían enfermedad resistente a inhibidores de aromatasa. Y como pueden ver, la supervivencia libre de progresión fue mejor en las pacientes que están en color amarillo, que son las pacientes que eran tratadas con fulvestrant y everolimus, 12.3 meses. De hecho, fueron las pacientes que tuvieron más respuestas objetivas en la gráfica de respuestas, nuevamente en amarillo, 41.2%, por las pacientes que se trataban solamente con fulvestrant, por ejemplo. Entonces parece ser que podría ser una estrategia también interesante si queremos utilizar everolimus y tal vez ya no queremos utilizar un inhibidor de aromatasa por la emergencia de mutación de SR1, de la cual vamos a hablar un poquito después. Podremos utilizar fulvestrant y utilizar este mecanismo degradador del receptor de estrógeno. También buscando estrategias que reviertan la resistencia, vimos también publicado hace un par de años el estudio Solar 1. Les comento que este estudio es un estudio de alpelisib y estos son los criterios de inclusión. Nuevamente, hombres o mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado, receptores de hormona positivo, que tuvieran recurrencia o progresión después de un tratamiento de inhibidor de aromatasa. Se tenía que identificar a PIK3CA y, bueno, teníamos que tener enfermedad mesurable, 2 brazos de tratamiento. Teníamos corte con mutación de PIK3CA o corte con esta mutación ausente, y se les daba un tratamiento con alpelisib y fulvestrant, ya fulvestrant siempre a la dosis completa de 500 miligramos, o bien placebo y fulvestrant. Es un estudio positivo, como pueden ver aquí esta gráfica de supervivencia libre de progresión. Esta fue favorable 11 meses contra 5.7 meses a favor de la combinación de alpelisib y fulvestrant. Y bueno, alpelisib mostró un cuadro de efectos adversos caracterizado por hiperglucemia, rash y diarrea. Vimos también presentada esta información de la supervivencia global de este estudio Solar 1, y nuevamente vimos mejores números, supervivencia global de 39.3 contra 31.4, una razón de riesgo de 0.86, y tenemos una P de 0.15 a favor de la combinación de fulvestrant con alpelisib. Hace poco vimos, de hecho este mes, vimos ya presentada la actualización de este estudio FACTION. En este caso es interesante este fármaco capivasertib porque es un anti-AKT. Ya vimos fármacos anti-mTOR, fármacos anti-PI3K y ahora fármacos anti-AKT. Este es un estudio fase 2. Los criterios de inclusión son muy similares: progresión a un inhibidor de aromatasa en el contexto adyuvante o en el contexto avanzado. 140 pacientes se aleatorizaron, es un estudio aleatorizado a fulvestrant y capivasertib o bien fulvestrant y placebo. El objetivo primario, la supervivencia libre de progresión en la población por intención a tratar, se cumplió, como pueden ver. Esta es la actualización que tenemos publicada este mes en Lancet Oncology. En la parte de arriba podemos ver la supervivencia libre de progresión, 10.3 meses contra 4.8 meses.
supervivencia global 29.3 meses contra 23.4 meses. Esto fue estadísticamente significativo. Lo más interesante es cuando vemos las curvas de Kaplan-Meier del lado derecha, cuando vemos algunas vías alteradas como PI3K, KT, PTEN, podemos ver que el beneficio es más dramático cuando tenemos este subgrupo de pacientes, supervivencia libre de progresión 12.8 contra 4.6 meses y supervivencia global 38.9 contra 20 meses a favor de la combinación de fulvestrant con capivasertib. Bueno, pero el reto principal es identificar este pequeño grupo de progresores rápidos. Aquí les pongo el ejemplo del estudio Paloma 2 y Falcon, donde sí parece que hay pacientes que tienen una progresión rápida, parece ser que tienen resistencias intrínsecas. Esto se puede presentar hasta en el 20 o 30% de las pacientes. Para eso, bueno, se ha investigado las mutaciones. Algunas pueden ser ya intrínsecas y algunas pueden ser adquiridas. Creo que la que tiene más evidencia hoy en día es la mutación de SR1. Esta tiene un papel preponderante en cáncer de mama metastásico receptores estrogénicos positivos. Y bueno, esto porque la mutación de SR1 va a conllevar una activación constitutiva del receptor de estrógeno, que bueno, va a hacer esta función que decíamos a nivel del núcleo, activando las vías proliferativas celulares, sin incluso estar unido a su ligando. Cuando este receptor se muta, pues se van a llevar a cabo estas vías proliferativas, aunque no se una al receptor de estrógeno a su ligando. Los antagonistas de los receptores de estrógeno pueden parcialmente tratar estas mutaciones con dosis altas de fulvestrant, porque bueno, ahí de todos modos vamos a tener un papel terapéutico, aunque esté mutado de SR1. Y bueno, les platico que estas alteraciones genéticas fueron, por ejemplo, demostradas en muestras pareadas de cáncer de mama primario contra metastásico. Pueden ver, por ejemplo, en esta gráfica de la izquierda, donde se ven las comparaciones entre biopsias primarias y biopsias del sitio metastásico, y hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mutación de SR1. Es decir, es una mutación que se puede adquirir en el curso natural de la enfermedad, y bueno, estos se han caracterizado, se han descrito hasta en el 30% de las pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores de estrógeno positivos, resistencia endocrina. Ya cuando tenemos esta información, algunos estudios que se consideraban negativos, como los que les presentaba hace unos minutos, como el estudio Sofía, ya decíamos que era un estudio de 723 pacientes con cáncer de mama receptor de hormona positivos con progresión a un inhibidor de aromatasa no esteroideo. Para fines prácticos, tenemos estos dos grupos de tratamiento, el de exemestano o el de fulvestrant, ya sea con placebo o con anastrozol. En este estudio se demostró que había una mutación de SR1 hasta en el 40% de los pacientes por PCR. Estos son los datos iniciales que habíamos visto en unas diapositivas anteriores, un estudio que no demostró una diferencia con estos dos grupos de tratamiento. Sin embargo, ya cuando tenemos la información de los pacientes que habían tenido mutación de SR1, los datos cambian. Estos 161 pacientes que tenían disponibles para muestreo, podemos ver que en la curva de la izquierda, cuando SR1 es silvestre, efectivamente la supervivencia libre de progresión es igual para ambos grupos de tratamiento. Sin embargo, a la derecha, cuando SR1 es mutado, podemos ver cómo a los pacientes con exemestano sí les va bastante mal, que son las que están en azul, y las pacientes que tienen algún régimen contenedor de fulvestrant van a tener una PFS mejor. Entonces, fulvestrant, como degrada al receptor, puede ser un blanco para esta mutación de SR1. Y bueno, cuando vemos este metaanálisis de Sofía y EFECT para la detección de mutaciones basales de SR1, que fueron 838 pacientes, podemos ver todavía información muy interesante a la izquierda para PFS. Cuando tenemos pacientes con esta mutación silvestre o cuando tenemos la presencia de la mutación, son tratados con fulvestrant, los desenlaces van a ser muy similares. Sin embargo, cuando tenemos la emergencia de esta mutación y el tratamiento es con exemestano, la curva se va picada, de la que está en rosa. Lo podemos ver también de una manera muy similar a la derecha para supervivencia global. Pueden ver que cuando la mutación está ausente o cuando la mutación está presente y se trata con fulvestrant, la supervivencia global es muy parecida, pero cuando la mutación está presente y se trata con exemestano, la supervivencia global a un año cae dramáticamente.
De tal manera que, bueno, parece ser que una estrategia bastante inteligente es seguir empleando estos fármacos degradadores. Ahora ya tenemos fármacos orales de este tipo. Y bueno, lo más reciente está publicado el mes anterior en JCO, el fase 3 Emerald. Es un estudio del S-Strand. Bueno, es un estudio, como les comento, fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, controlado, cáncer de mama avanzado, receptor de estrógeno positivo, HER2 negativo, que progresarán a una o dos líneas de tratamiento endocrino que tenía que contener una línea de inhibidor de CDK4/6. Los pacientes iban a estratificar por mutación de SR1 y bueno, como les decía, se da el S-Strand, que en este caso ya es un fármaco oral, versus la elección del investigador, que podía ser fulvestrant, anastrozol, letrozol o exemestano. Fueron 477 pacientes y los desenlaces coprimarios eran la supervivencia libre de progresión para todos los pacientes y para los pacientes con mutación de SR1. Estos son los resultados que vimos el mes pasado publicados. Un beneficio en PFS el tratamiento con el S-Strand a 12 meses, una PFS de 22.3% contra 9.4%. Y de manera muy interesante en la gráfica de Kaplan-Meier de PFS en la parte de abajo, cuando se valora este desenlace en pacientes con mutación de SR1, vemos una diferencia muy dramática. A un año, la PFS 26.8% con el S-Strand y 8.2% con el estándar de Trump. Bueno, ya para terminar, las conclusiones de esta breve charla es que los estudios fase 3 demostraron una mejor supervivencia en el contexto avanzado mediante el uso de inhibidores de aromatasa que el de tamoxifeno. Y bueno, ya recordar que la dosis actual de fulvestrant es de 500 miligramos y que puede ser una opción válida a la progresión, ya sea en monoterapia o con combinaciones que ya valoramos por ahí, con alpelisib, con capivasertib, con everolimus, o también se puede emplear en primera línea con base a la información del estudio Falcon, de preferencia con pacientes sin enfermedad visceral. Y bueno, como ya dijimos, uno de los principales objetivos terapéuticos hoy en día es evadir la resistencia endocrina, y uno de los mecanismos que más se ha estudiado es incidir sobre la vía de PI3K, AKT, mTOR. Ya vimos los estudios que valoran estas interacciones farmacológicas. Y bueno, también por último, recordar que la mutación de SR1 es frecuentemente causa de resistencia a tratamientos con inhibidores de aromatasa en el escenario metastásico. Pues muchas gracias por su atención y les mando un caluroso saludo.